bendiga, hermanos, tengan todos muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hemos querido pues tomarnos un momentito para poder continuar con, seguir pensando un poquito en las cosas que estuvimos platicando anoche, y entonces yo quisiera, sin más preámbulo, entrar de lleno al tema basado en 2 Corintios 7:1, que dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ayer decíamos que viene un perfeccionamiento, o debemos nosotros buscar un perfeccionamiento de la santidad. Creo yo con todo mi corazón que nosotros pues verdaderamente hemos caminado este camino de perfeccionamiento, pero no me dejará usted mentir que todavía hasta el día de hoy creo yo que todavía nos alcanza muchas veces el pecado. Y es por eso que es tan importante que nosotros consideremos el ser santos o buscar la santidad delante del Señor. Acuérdense que la Biblia dice que sin santidad nadie le verá, hablando de la venida secreta, de la íntima que el Señor va a tener con su iglesia. Entonces nosotros debemos de considerar este aspecto muy, muy importante, con el fin de que nosotros busquemos de alguna manera crecer. Y entonces decíamos el día de ayer, y quisiera ir un poquito rápido con esto, que encontramos algunos aspectos que son importantes para que nosotros los consideremos dentro del tema de lo que nos ayuda a nosotros a perfeccionar la santidad en el temor a Dios. Acuérdense que la herramienta que nos va a ayudar a perfeccionar nuestra santidad es el temor a Dios. Entonces, según Deuteronomio 17:18, leíamos: sucederá que cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando aquí de los reyes, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, y tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida hasta que aprenda a temer al Señor. Entonces, cuando hablamos nosotros de la ley, o sea, la palabra de Dios, note que uno de los requerimientos para crecer en temor a Dios es escribir y leer su palabra. Si tú lees y escribes la palabra, aquí tendríamos dos aspectos que son principales en el tema de nosotros de crecer en el temor a Dios. No quisiera ir en la explicación de esto porque creo que el día de ayer lo pudimos tocar con suficiente tiempo. En Deuteronomio 31:12 dice: congrega al pueblo, hombres y mujeres, y al forastero que está en tu ciudad, para que escuchen. Y aquí tenemos 4 aspectos: y aprendan a temer al Señor. Entonces, diríamos que entonces tiene que ver la lectura, tiene que ver la escritura, tiene que ver el escuchar, pero también tiene que ver el congregar. Y todos estos aspectos juntamente nos reúnen lo que tiene que ver con el fin de que nosotros crezcamos en el temor al Señor. Quisiera ver otro aspecto más adelante. Mire lo que dice aquí Deuteronomio 14:23: y comerás en la presencia del Señor tu Dios, en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, y de los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer al Señor. Sería el 5.º aspecto: leer, escribir, escuchar, congregarnos y aprender al temor al Señor, también nosotros diezmando. Y una cosita que quisiéramos agregar ahí para poder nosotros, que está relacionado también con temor al Señor, es que en Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor al Señor. Entonces, el que está sometido, creo yo que de alguna manera ya da el indicio de que tiene temor a Dios. Que si nosotros logramos someter la libertad que nuestro Señor nos ha dado, creo yo que de alguna manera vamos a poder nosotros poder dar esa muestra de que nosotros ya crecimos en el temor a Dios. Entonces, si pudiéramos avanzar sobre esto, sobre el temor a Dios, yo quisiera
ir tomando algunos otros aspectos con el tema que tiene que ver con santidad. Acuérdense que si nosotros estamos considerando ampliamente que el Señor viene pronto por nosotros, debemos de considerar nosotros el aspecto de temor a Dios y santidad. Ambas cosas creo yo que son clave con el fin de que nosotros nos preparemos para el encuentro con el Señor. En Isaías 35:8 dice: y habrá una calzada, un camino, y será llamado ese camino, camino de santidad. Entonces, qué lindo esto, ¿verdad, hermano? Porque entonces aquí estamos nosotros hablando, nuestro apóstol estaba hablando recientemente acerca de las sendas, de los caminos. Yo no quisiera irme por esa línea, pero sí creo yo que definitivamente debe estar ligado, porque de alguna manera aquí el Señor nos está hablando de un camino de santidad. Dice que el inmundo no puede transitar por él, sino que será para el que ande en ese camino. Y dice, y los necios vagarán por él. Fíjese que interesante, porque dice, aquí pone como tres grupos. El primero dice que el camino de santidad, pues obviamente pues es los que son santos o están en el perfeccionamiento de su santidad, en el temor a Dios, como lo acabamos de leer, van a empezar a caminar en ese camino. Lo otro que miramos, un aspecto importante acá, es el hecho que aparece otro grupo que son los inmundos. Los inmundos no lo van a encontrar, no van a transitar. Pero habrán otros que, déjenme verlo de esta manera, que son los necios. Y los necios dice que no van a vagar por él. Entonces ni lo inmundo ni lo necio no encuentran este camino. Pero me llama la atención el hecho de la vagancia de los necios, porque los necios no van a encontrar este camino de santidad. Hermano, qué terrible que nosotros no encontremos el camino de la santidad. Qué terrible que nosotros, qué horrible sería, hermanos amados, que nosotros seamos cristianos sin caminar el camino de santidad, porque no seríamos nosotros limpios, verdaderamente estaríamos sucios, serviríamos a Dios pero sucios, profetizaríamos pero sucios, predicaríamos pero sucios, estamos caminando en este evangelio pero estaríamos caminando con suciedad. Y creo yo que eso es una de las cosas más terribles que nos pueden pasar a nosotros como cristianos. Estos son temas de reflexión para que nosotros nos consideremos, porque creo yo que si no logramos nosotros huir del pecado y de todas aquellas cosas que de alguna manera nos contaminan, definitivamente vamos nosotros a cometer estos peligros que vienen en nuestro caminar y que verdaderamente de alguna manera nos estorban. Entonces yo quisiera sacar esto, si usted me acompañara, sacar esto, el perfil de los necios, ¿verdad? Podríamos también un día hablar acerca del perfil de los inmundos, pero hoy quisiera basarme en el perfil de los necios porque ya dijimos que los necios son uno de los grupos que no van a encontrar santidad. Lo otro que yo veo que es importante es el hecho de que los necios tienen ese tema de vagancia, como que no tienen oficio, como que de alguna manera están pues solamente rebotando por el camino del reino de Dios, pero no logran dar centro con la santidad. Entonces yo quisiera de alguna manera que nosotros habláramos de eso, porque para mí es muy importante, porque si nosotros, y yo le hiciera a usted la pregunta y de alguna manera nosotros lo analizáramos, yo creo que ninguno de nosotros nos consideraríamos necios. O tal vez el concepto que tenemos de un necio es un concepto muy básico, ¿verdad? El necio es el que repite su pecado, ¿verdad? Como el perro que es necio vuelve a su vómito. Perfecto, eso está muy bien, pero creo yo que vale la pena reforzar un poquito el tema de la necedad. Porque como le repito, si nosotros no encontramos un camino de santidad, es porque de repente tenemos una característica ahí de necio, de inmundo, que nos está estorbando y que por eso no logramos encontrar nosotros lo que el Señor quiere que nosotros encontremos. Entonces, ahí creo yo que tiene que venir nuestro crecimiento. Pero preguntémosle a la Biblia
y que cada quien se examine a sí mismo, que cada quien se considere a sí mismo de cómo está. Porque como les repito, yo tal vez no me consideraría necio, pero preguntémosle a la Biblia, ¿cuál es el concepto bíblico de la necedad? Y si en mí están esos perfiles, puede ser que esa es la razón por la que yo todavía no he encontrado lo que se conoce el camino de santidad. Acuérdense que todos los caminos confluyen en un solo camino que se llama Jesucristo. Él es el camino en donde confluyen todos estos caminos de parte de Dios. Entonces, miremos lo que es el perfil de la necedad. Y si usted me acompaña en 1 de Timoteo 6:9, dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios. Fíjese que aquí no dice exactamente que sean necios, pero sino que el deseo de un necio. Y dice que estos son dañosos y estos hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Pero hermano, mire, si somos honestos, si somos francos, la verdad, casi toda la humanidad quiere enriquecerse, hermano. Casi todo el mundo quiere de alguna manera prosperar económicamente. Y fíjese que le voy a decir que yo considero que hasta cierto punto el aspecto no es completamente negativo. Pero lo que sí nosotros deberíamos de ver es el hecho de que si tal vez, déjeme verlo de esta manera porque tengo un contexto que quiero que platiquemos más adelante, pero si esta es la razón principal de vida de una persona, ¿cuál? Prosperar económicamente, enriquecerse de todo lo que hace. Todo lo que piensa es cómo obtener ganancia de las cosas, creo yo que está desarrollando en su corazón un deseo, que ese deseo lo puede llevar a que al final de ese camino se convierta en un necio y por eso no encuentre el camino de santidad. Mire que si hubiéramos pensado a grandes rasgos el tema de la necedad o como regularmente se considera, el necio es alguien que no hace caso, ¿verdad? Pero note que aquí la Biblia nos está ampliando un poquito más el aspecto, porque el deseo del necio es solo enriquecerse, como que no tuviera otro fin, su afán fuera solamente el dinero. Y si no mira ¿cómo decirlo? Un valor económico, un resultado económico de algo que vaya a hacer, simplemente no le interesa. Y entonces de alguna manera deja de lado las cosas de parte de Dios, con el tal de que en el peso de las cosas, lo económico de alguna manera sea por lo que él se incline y no se incline por lo que Dios considera o debería de ser lo primero en su corazón. De hecho, hermano, mire, yo con todo respeto y tal vez lo tengo que comentar, pero yo creo que nosotros, si vamos a tomar una decisión en la vida trascendental, que sea una decisión que incluso arrastre a nuestra familia, uno de los aspectos, si no el aspecto más importante que nosotros deberíamos de considerar, no creo yo que debería ser el aspecto económico, sino que debería ser el aspecto de las cosas del reino de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, buscad primeramente lo económico. No dice así, ¿verdad? Buscad primeramente el lugar donde tú vas a poder obtener mejor ganancia. Buscad primeramente un lugar donde sí consigas trabajo, un país que sí te ofrezca trabajo y recursos económicos para tu familia. No dice así la Biblia, sino lo que la Biblia remarca, resalta, es el hecho de que lo que hay que buscar primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, incluido lo económico, vendrán por añadidura. Pero fíjese, hermano, que cuánto del pueblo de Dios verdaderamente se manejará por ese concepto. Y sin darse cuenta, están cayendo en el deseo del necio. Porque, hermano, mire, yo conozco ya muchos casos. Si como diría alguien, este no es nuestro primer rodeo. Ya nosotros ya conocemos muchos casos de gente, hermano, que deja un país donde no consigue estabilidad económica y recursos, se va huyendo
y no se va porque el país le haya abierto las puertas, sino porque se van incluso hasta mojados, y entonces cuando están ahí, consiguen lo económico y lo demás, y luego se recuerdan y dicen, ay, pero qué necesidad tengo de Dios. Mandan a hablar a Guatemala o a un otro lugar y dicen, mire, pastor, viera cómo de duro aquí las cosas, ni iglesia hay donde yo estoy. Pero es que eso fue lo que, ahí vemos dos cosas que deberíamos de haber puesto en la balanza. Porque, mire, tal vez Guatemala, déjenme ponerlo de esta manera, y hablo propiamente de nosotros. Guatemala no es un país de primer mundo económico, ni social, ni político. Tenemos muchos problemas, pero lo que sí tenemos, hermano, no quisiera decirle de primer mundo, pero sí de primer orden, es que Guatemala es un país, no me va a dejar nadie mentir, un país bendecido en las cosas de Dios, hermano. Nosotros encontramos una iglesia casi en cada esquina de cada cuadra. Entonces, Guatemala es un país ampliamente bendecido por Dios, o sea, hay una abundancia de palabra. Y entonces como que el reino de Dios ha crecido acá y se han abierto puertas. Esas son cosas que nosotros deberíamos de considerar, porque claro, al principio eso no va a hacer daño, ¿verdad? Como está lo económico, el recurso, ahora tenemos vehículo, tenemos casa, lo tenemos, pero al final de cuentas, la vida espiritual de nosotros, de nuestra familia, puede ser afectada si no encontramos un lugar donde congregarlos. Gracias a Dios que mire que incluso el ministerio ha crecido tanto allá en Estados Unidos, hermano, que algunos todavía se van así mal portaditos, mojados, y todavía encuentran iglesia, pero muchos no es el caso. Porque entonces, hermano, nosotros deberíamos de poner, si vamos a considerar hacer algo, primero lo del reino. Y del reino va a surgir para todas nuestras necesidades. Del reino va a surgir para todo lo que nosotros tenemos. Pero si, hermano, nosotros vamos a agarrar un trabajo que, perdóneme, nos va a ocupar todos los días de culto, todos los días que tenemos privilegio, todos los días que hay actividad de la iglesia, perdóneme, con todo respeto, yo no creo que eso pueda provenir de Dios. Claro, tal vez esporádicamente un día te va a tocar no ir a un servicio porque te tocó trabajar, eso es comprensible, pero ya todos los servicios, yo creo que eso ya incluso se podría hacer hasta un estorbo. Pero no hay problema, hermano, porque mire que fíjese que gracias a Dios, como me toca trabajar domingo, me pagan doble, entonces ahí yo compenso, mire cómo me está yendo bien económicamente. Sí, pero ya dejaste las cosas de Dios por lo económico. Mire, hay un ejemplo, lo hemos comentado un par de veces, hay un ejemplo ahí de un hombre que iba en bicicleta a la iglesia y cuando de repente Dios lo empezó a prosperar, ya no llegó en bicicleta, sino que llegó en moto y lo siguió prosperando el Señor, y de la moto se pasó a carro, y cuando se pasó a carro ya no llegó a la iglesia, y un hermano lo vio lavando su carro y le dijo, no, la verdad yo no sé si es anécdota o es de verdad, pero se lo comento, ¿eh? Entonces le dijo, hermano, mira, ya no has llegado a la iglesia. Antes cuando tenías bicicleta, no, todos los días llegabas a la iglesia, y ahora, ¿qué te pasó? Es que me pueden rayar el carro los hermanos en la iglesia, y entonces por eso mejor ya no voy a la iglesia, para no rayar el carro. Yo, si hubiera sido yo, le hubiera contestado, entonces deja tu carro parqueado, agarra la bicicleta, y así como cuando eras pobre te ibas a buscar al Señor, ¿verdad? Pero de alguna manera el deseo de mucha gente, hermano, es enriquecerse. Mire, cuánto más ahora que hubo un problema económico para la mayoría la economía está mala, por así decirlo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos de nuestros hermanos estarán pensando en dinero, 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 sin darse cuenta que pueden estar cayendo en el deseo del necio? Si no dejan de pensar en lo económico, en tener en carro, en el cómo pagar la renta, en cómo... No estoy diciendo que seamos nosotros irresponsables, pero lo que yo estoy diciendo es tengamos equilibrio y orden. Primero, las cosas del reino, porque si nosotros nos dejamos caer por este lazo, perdóneme, hermano, ya no vamos a transitar el camino de la santidad. Mire, sigamos adelante, porque entonces le decía yo, acoplar este verso a lo que dice Lucas 12:19.
Mire lo que está diciendo este hombre, dice que tenía muchos graneros, tenía mucha producción, era un hombre próspero, económicamente lo tenía todo, tenía tanta producción que su proyecto fue decir, voy a hacer graneros más grandes para poder almacenar de una manera todo lo que yo tenía, y ese fue un super proyecto que él hizo. Un hombre sumamente próspero en lo económico, el hombre prosperó ampliamente. Pero mire lo que dice Lucas 12:19: y diré a mi alma. Fíjese que qué interesante la oración de este hombre, porque este hombre incluso ya no le está hablando a Dios, sino que él está hablando a su alma, como que él se estuviera terapeando a sí mismo, como que él de alguna manera, mire, aunque tuviera todo el recurso económico, no tenía paz, porque si no, ¿cuál es la necesidad de él tranquilizar su propia alma? Si él, hermano, yo diría, el hombre entonces estaba enriquecido, pero no estaba prosperado, porque la prosperidad de Dios, hermano, incluso añade paz para que nosotros disfrutemos lo que tenemos. Si lo que yo tengo lo puedo disfrutar, eso es prosperidad. Pero si lo que yo tengo no lo logro disfrutar, podrá ser riqueza, pero no prosperidad. Entonces lo que dice Lucas 12:19, dice, diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Mire cómo se terapiaba este hombre. Descansa, come, bebe y diviértete, disfruta la vida. ¿Por qué no puedes disfrutar la vida si tenemos tantos bienes, tantas cosas que tengo y yo no puedo disfrutar la vida? No, hombre, alma, descansa, disfruta, es tiempo de disfrutar, hemos trabajado para muchos años, me puedo divertir. Imagínense cuánto dinero podrá tener este hombre que dijo, de aquí en adelante todos mis años van a ser años de diversión. Yo no sé cuánto dinero será hoy en día eso, pero imagínense agarrar un presupuesto y decir, bueno, ahora de aquí hasta que me muera, todos los días de mi vida voy a estar de vacaciones, de viaje. Yo y mi familia vamos a estar de viaje, disfrutando, dándonos la grande. ¿Cuánto dinero tendría este hombre para poder decir eso? Y entonces en el convencimiento de su propia alma, que él está intentando de alguna manera ministrarse a sí mismo, intentando ministrarse de paz, porque yo interpreto que si él se estaba hablando a sí mismo para esto es que no sentía paz. Dios se mete en esa conversación entre él y en su alma. Él estaba hablando al alma, pero se metió a hablar Dios. Mire qué lindo Dios, hermano. Pero era un mensaje terrible de recibir, hermano. Mire, yo digo qué lindo el Señor, porque el Señor ni siquiera necesidad de hablarle tenía si él no estaba orándole a Dios. Pero ahora lo que yo miro es que dice, pero Dios le dijo, necio. Mire cómo le dice Dios, necio. O sea que este hombre dejó de caminar el camino de santidad. Necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Y entonces dice, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Si pudiéramos entonces a homologar los dos versos que acabamos de leer, hermano, el deseo del necio es siempre enriquecerse, mas este hombre al que Dios le dice, necio, te hiciste rico, pero no eres rico para con Dios. Por eso yo le decía, este es un tema de prioridades. Si nosotros no tenemos nuestras prioridades de decir, yo tengo que ser rico para con Dios, hacer tesoros en los cielos. ¿Y cómo puedo hacer yo tesoros en los cielos, hermano? Hermano Rodrigo, y dígame, ¿dónde está el banco, la sucursal del banco de los cielos, para que yo vaya y haga tesoros ahí? No hay una sucursal, no hay una dirección, una sucursal donde usted pueda ir a hacerlo, sino que más que allá con lo que nosotros podamos hacer con nuestras acciones ligadas a la fe. Porque por eso nosotros hemos dicho que, hermano, las siembras que nosotros hacemos en lo físico tienen una repercusión en las cosas eternas allá. Si son cosas que se hacen con fe, así como la Santa Cena, hermano. Cuando nosotros tomamos pan y vino, el pan y vino es pan y vino. Tal vez este mismo panito que tenemos acá, esta rodaja sirvió para la Santa Cena y la otra rodaja le sirvió a un niño para su sándwich.
¿verdad? Entonces es pan y vino nada más. Pero cuando nosotros lo sembramos, por así decirlo, en nosotros nos lo comemos con fe, la fe es clave para que ese pan y ese vino se transformen en la carne y en la sangre del Cordero. Y entonces surta un efecto, un propósito espiritual trascendental. De la misma manera, cuando nosotros diezmamos y ofrendamos, lo que nosotros estamos dando es dinero físico, pero cuando lo depositamos en el alfolí con fe, eso hace tesoros en los cielos. Cuando nosotros hacemos una acción de nuestro servicio con fe, con convicción para el Señor, estamos nosotros acumulando tesoros en los cielos. Entonces hay una riqueza para con Dios, pero este hombre lo desconocía, porque este hombre pensaba que lo importante, que lo primero era todo era lo económico, esto físico que se ve. Y entonces la Biblia lo cataloga como un necio. Si es un necio, si incluso llega a la condición de un necio, esa persona, hermano, perdóneme, no está transicionando en el camino de la santidad. Porque el necio no va a vagar por ese camino. Eso es lo que acabamos de leer. ¿Verdad que se amplía un poquito más el concepto de lo que es un necio? Para no solo decir, es que el necio es de que uno le dice las cosas y lo vuelve a hacer. Sí, eso sí es también. Pero la Biblia nos amplía el concepto. Entonces, hermano, mire, en este punto, como le repito, una de las cosas lindas que a mí me gusta, ¿sabe qué? De predicar así a la cámara, sin saber quién me está escuchando realmente. Aunque también es lindo vernos, ¿verdad? Y poder hacerlo, ese es otro tipo de gloria. Pero una cosa linda para mí, hermano, cuando lo hago así, es que yo no sé a quién le estoy predicando, para que nadie piense que yo le estoy tirando al marco y decir, este hermano nunca viene a la iglesia porque siempre anda que el trabajo, que sus ventas, y la iglesia la tiene de último lugar, entonces ahorita le voy a tirar estos versos. No, porque yo no sé quién se conectó, no puedo saberlo, hasta yo no puedo saberlo. Entonces no le estoy tirando a nadie, yo solo estoy leyendo la Biblia. Pero si a alguien le ajusta, como diría mi profesor, si a alguien le queda el guante, que se lo plante, decía, ¿verdad? Porque si alguien es para alguien este mensaje, hermano, ¿no será que nosotros debemos de bajar nuestro interés, nuestro anhelo por las cosas económicas y empezar nosotros a darle el lugar que corresponde a las cosas espirituales? ¿No será que nosotros, hermano, deberíamos de esforzarnos de correr, no por lo que corre todo el mundo, sino que nuestra carrera, correr por Cristo y las cosas que en verdad tienen valor? Porque si hoy vinieran por nuestra alma, hermano amado, ¿cómo nos va a encontrar el Señor? ¿Seremos ricos solamente de lo económico? Que por cierto, yo no estoy peleado en contra de la riqueza económica en ningún momento. Yo por eso no dije que una y la otra fueran malas. Lo que estoy diciendo es un tema de prioridades. El reino incluso provee para lo económico. Yo fui bien claro con eso. Por eso te digo, ¿será que seremos ricos solo para lo económico y no seremos ricos para las cosas espirituales? Mire, si pudiéramos, perdóname, poder ejemplificarlo de esta manera, si pudiéramos sacarnos la billetera espiritual y ver cuánto están los estados de cuenta en el cielo, claro, eso no lo podemos hacer, pero yo solo se lo estoy ejemplificando de esa manera. Y viéramos nuestro cuenta de banco en el cielo, ¿cómo está? ¿Será que hemos acumulado tesoros allá en los cielos? ¿O será que nuestra cuenta en el banco allá en el cielo tiene mora y estamos en números rojos? Porque ¿sabe qué sería triste? Tener la cuenta en rojo acá en la tierra y tener la cuenta en el cielo también vacía. No, mejor tengamos ambas, ¿verdad? Prosperadas allá en el cielo primariamente, y por lo tanto también que venga la prosperidad económica para lo que nosotros necesitamos. Y nosotros no estamos peleados en contra de prosperar. Si la Biblia dice que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo. Entonces nosotros de alguna manera, hermano, lo que tenemos que ver es un tema de prioridades. Si una persona
su prioridad es lo económico versus las cosas de Dios, está entrando al perfil de los necios y por lo tanto le va a costar encontrar el camino de la santidad. Déjeme darle aquí otro verso más adelante. Miren lo que dice 1 Corintios 15:36. Necio, dice, no usted, sino que es el perfil del necio. Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida. Oiga, si antes no se muere. Entonces el necio tiene el concepto, hermano, de dar. Mire lo que le quiero dar a entender, bueno, o lo que quiere dar a entender 1 Corintios 15:36. Porque lo que está diciendo acá es que el necio puede llegar a dar, pero cuando da, no muere su siembra, sino que su siembra se mantiene viva. Y ese concepto no le permite, Dios mío, ¿cómo decirlo? Ver el fruto de su siembra. Porque cuando la semilla cae a tierra y muere, da mucho fruto. Si hay una semilla, una siembra cae a tierra, muere, esta produce mucho fruto. Pero si la semilla no muere, entonces la siembra fue infructuosa, no se le va a ver el fruto a esa siembra. ¿Cuál es el concepto acá? Que fíjese que hay personas que pueden llegar a dar y dan de sus recursos, dan de su tiempo, dan de sus fuerzas, dan de lo que, porque dan de algo que obviamente Dios les ha dado para poder darlo, pero cuando dan o se dan de sí o se dan ellos mismos, no mueren. Y como no mueren, entonces el resultado es que lo que dieron no le ven el resultado. No fructifica lo que dan porque no mueren. Miren, tengo dos conceptos en mente. Uno muy claramente, ¿verdad? Cuando una persona, hermano, quiere dar algo a las cosas de Dios o dar su diezmo y su ofrenda y quiere venir a contabilizar en qué se dio el dinero. Fíjese que hay iglesias que así se manejan, ¿verdad? Pastor, mire, yo voy a dar mis diezmos y mi ofrenda, pero al final de mes yo quiero un estado de resultados, balance pasivo, activo, capital, de en qué se utilizó el recurso de lo que yo he dado para la iglesia, ¿verdad? Algunos así se manejan. Nosotros, gracias a Dios, no es el caso. Algunos se manejan, pastor, quiero dar mi donativo a la iglesia, pero al final de mes quiero que usted me dé un certificado de lo que yo di, porque lo que yo di es deducible de impuestos según el gobierno de Guatemala. Gracias a Dios, aquí no se maneja, bueno, si alguien lo quisiera lo podríamos hacer, pero no, entonces dio por gusto. Porque el dinero sí va a servir para pagar la luz y comprar las cosas que tenemos que comprar acá, pero allá en el cielo no le va a llenar para sí, porque nuestra siembra tiene que morir. Si nosotros cuando estamos sembrando andamos pensando, ¿y será que lo están usando? ¿O será que esas llantas que tiene, será que se las compró con lo mío? Hermano, si alguien piensa de esa manera, la manera de dar, perdóneme, su ofrenda no murió. Y como no murió, no va a dar fruto en sí mismo. Y ese es el perfil del necio, según 1 Corintios 15:36. Entonces cuando nosotros demos con el pensamiento de que yo me tengo que morir. Ahora, eso es muy obvio en lo económico. Pero fíjese que el Señor no solamente en eso nos pide que nos demos, porque el Señor también pide que nos demos a la hora que nosotros tenemos que servir. Y cuando la gente tiene que servir, fíjese que hay algunos que sirven, pero no sirven muriendo. Contrario a lo que hizo el Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue fiel hasta la muerte. Y su servicio incluyó la cruz, donde Él entregó su vida voluntariamente hasta morir. Y algunos cuando sirven, no sirven muriendo. ¿Qué significa esto, hermano? Sino que, hermano, sirven, pero sirven peleando. Sirven, pero sirven alegando. Sirven, pero diciendo, yo quisiera estar haciendo tal cosa en vez de que en el baño me pusieron, en los parqueos. Yo quisiera
por lo menos estar predicando en la proclama, ¿verdad? Entonces, su corazón, hermano, de alguna manera no ha muerto, perdón, en su servicio, y entonces, por lo tanto, su siembra, aunque sí siembran, no es una siembra que traiga muerte, por lo tanto no trae fruto. Mire, quisiera aquí agregarle algo más. Si nosotros nos vamos a dar familiarmente en la casa, pues entonces nosotros también deberíamos de considerar si el fruto se está dando, cómo se está dando, en la manera en que nosotros estemos viendo el resultado de lo que nosotros estamos dando. Porque, ¿saben en qué es lo que estoy pensando? Perdón que se lo diga de esta manera, pero voy pensando mientras le estoy hablando. Viene un matrimonio y tiene problemas. Y entonces ambos deciden reconciliarse en el año de la reconciliación. Y entonces de ambas partes se sientan ahí con el que les está aconsejando y les dice, ¿están dispuestos a perdonarse? Sí, nos perdonamos. Ok, entonces dejamos de lado todo lo que ella hizo. Sí, y dejamos de lado todo lo que él hizo. Sí, ok, borrón y cuenta nueva. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, dale un reinicio a este matrimonio, reconciliación. El que ministra se va contento, siente que hizo la obra del Señor porque el Señor reconcilió una casa. Perfecto. Pero entre ellos, aunque siguen viviendo juntos, no se perdonan. ¿Y por qué no se perdonan? Porque no murieron. Entonces, se están dando así, pero sin morir. Entonces, como no mueren, no perdonan, se siguen echando en cara las cosas que, sí, pero tú hiciste tal cosa, sí, pero tú hiciste tal otra, sí, pero no sé qué, sí, pero como ninguno de los dos muere, entonces el matrimonio no trae de regreso fruto. Y entonces regresan otra vez con el hermano que los aconsejó o la hermana. Mire, fíjese que el consejo que nos dieron no sirvió. ¿Por qué? Porque no hay fruto. Seguimos peleando, los hijos siguen rebeldes, la casa sigue mal. Sí, pero si ambos no murieron a la hora de perdonar, se siguen echando en cara las cosas, siguen con celos, siguen con envidias, siguen con malas caras. No mueren. Perdóneme, entonces no, por eso no hay fruto. Si cuando uno va al altar, el altar es para morir y el matrimonio se hace frente a un altar para que nosotros muramos. Entonces lo necio es, hermano, querer hacer las cosas y ver un fruto sin morir. Es que, hermano, mire, yo siempre estoy sirviendo en la iglesia y no me toman en cuenta mis ideas y lo que yo soy. ¿Sabes por qué es? ¿Sabes por qué te sientes de esa manera? Porque estás sirviendo sin morir. Perdóname, yo no te vengo a decir necio, no, yo no te vengo a decir eso, ni que ya llenaste el perfil del necio y que no eres santo, no te estoy diciendo eso, porque lo que te estoy diciendo esa es una de las características de los necios, por eso nosotros no debemos de parecernos a ellos, porque los necios no pueden caminar el camino de santidad. Bueno, sigamos, no sé cómo voy con el tiempo, pero sigamos. 11:39, hasta donde me dé tiempo, ahí voy a predicar. Entonces dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Mire cómo dice acá, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Entonces, eso, unas cosas que hablábamos ayer en el tema del servicio general, porque una de las cosas que explicábamos es el hecho de que hay gente que tiene un concepto de santidad, pero lo tiene exterior, sin considerar primariamente la santidad interior. Claro, hermano, tiene que haber una santidad exterior. La hermana que va a subir al altar, por favor, no puede subir con minifalda y un escote que se le mira hasta la espalda. No, hermano, mire, yo sé que hay una santidad también exterior. Eso es obvio. Eso hasta el más legalista lo entiende, hermano. Pero quedarnos solo con una santidad exterior sin considerar también la interior, también es de fariseo y de necio. Porque mucha gente, hermano, lo que pretende dar es
perdón hermano, apariencias de santidad. Cuando pasa el pastor, cierran los ojos en la oración, se va el pastor, dejan de orar. Si sale la cámara, salen aplaudiendo, dejan de grabar, deja de aplaudir. O sea, es una santidad, pero es una santidad de apariencia. Acuérdense que cuando el Señor Jesús, mire cómo le molestaba a él estas cosas, porque cuando el Señor Jesús mira la higuera, dice, busca fruto dentro de la higuera. Y entonces cuando lo mira, porque acuérdense que la higuera, una de las cosas que hace es que la rama de la higuera produce un fruto, y sobre el fruto lo tapa con una hoja. Entonces es fruto y hoja. Y entonces cuando el Señor busca el fruto, levanta la hoja, pero no había fruto, solo había hoja. Entonces lo que la higuera estaba diciendo era, tengo el fruto, pero lo estaba diciendo, no lo estaba haciendo. Yo soy santo, viera cómo oro, viera cómo danzo, viera cómo adoro, viera. Y entonces, perdóname, la higuera estaba predicando de algo que era incapaz o no quería vivir. Y entonces está ese ufanarse de las cosas, de unas cosas que ni siquiera había alcanzado la higuera. Entonces, cuando el Señor la mira, la maldice, porque el Señor lo que detestó de la higuera fue el que dio la apariencia, pero no quería dar el fruto. Así hay cristianos, fíjese hermano. Quieren hablar de una santidad exterior, pero muchas veces no se considera el tema de la condición interior. Quieren de alguna manera dar una apariencia para que la gente piense que son santos, para que la gente piense que están bien delante de Dios. Por eso no se ministran, porque no les interesa la limpieza interior del vaso, solo lo de afuera, solo la apariencia. El Señor fue más allá de esto, incluso le dijo a estos hombres sepulcros blanqueados, porque un sepulcro lleva adentro un muerto, y entonces como se pinta de afuera, ¿verdad? Blanqueados, se miraban lindas las criptas, pero por dentro lo que había no era vida, era muerto. Hermano, mire, que el Señor nos ayude a no caer en esto, hermano, de nosotros dar la apariencia, y que por eso, hermano, no demos nosotros del fruto. Mejor sería, hermano, que nosotros pues crezcamos internamente y eso dé un resultado afuera. Pero regularmente, hermano, la gente no lo considera así. Las cosas que no se miran son las que más cuestan. Pero lo exterior, hermano, lo que se nota, los dones, eso que todo el mundo, es lo que a veces apantalla a la mayoría. Y entonces cuando nosotros saquemos los dones, así como la higuera, el Señor se va a ir a ver los dones y dice, qué bueno que tengas dones, vamos a ver el fruto, y va a ver la higuera. ¿Y nuestra higuera cómo va a estar? ¿Va a estar con fruto y don, o solo dones y no habrán frutos? Porque acuérdense que la Biblia dice que por los frutos los conoceremos. Mire, yo debo de estar ya casi terminando. Quisiera de repente leer algún verso, déjenme que se lo escoja. Un verso más. Mira, aquí tengo varios para poder escoger, pero déjenme escoger alguno que sienta en mi corazón leerlo. La verdad que todos están bonitos, ¿verdad? Mira lo que dice Eclesiastés 5:4. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. O sea que es de necios prometerle cosas a Dios y no cumplírselas. Y a veces uno, hermano, le promete cosas a Dios muy a la ligera y no está dispuesto a dar la talla de lo que uno ha dicho al Señor. Jeremías 5:21 dice: oíd ahora esto, pueblo necio o insensible. Tienes ojos y no ves, tienes oídos y no oyes la palabra de Dios, diría yo ahí, ¿verdad? Mire hermano, Eclesiastés 7:9. Ya solo le estoy resumiendo aquí para que nosotros saquemos el perfil del necio y no caminemos ese camino, sino que estemos transitando el camino de santidad y demos nosotros la talla de lo que el Señor nos está pidiendo. Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. O sea que nosotros, hermano, una cosa que tenemos que ver es qué tan bravos somos nosotros.
Ay, hermano, yo soy bravo, ya me dijo necio. No, yo no le estoy diciendo necio a nadie acá. Yo lo que le estoy diciendo, ese es el perfil del necio, no caminemos esa senda porque si no, vamos a estar vagando como necios, no porque seamos necios, pero la senda de santidad es la que tenemos que buscar. Entonces nosotros unas cosas que tenemos que considerar, hermano, no exasperarnos, no enojarnos apresuradamente. Gracias a Dios nos dice acá, nunca te enojes, porque entonces serías necio. Dios mío, ya me fui horrible yo. Solo que aquí lo que está diciendo es no te apresures a enojar, o sea, tranquilo, machete, estate en tu vaina. De repente va a haber un momento donde sí valdrá la pena enojarse, pero no seas pronto en enojarte. Bueno, ya debo ir casi concluyendo. Eclesiastés 5:3, mire lo que dice, porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. O sea que los que hablan mucho pueden cometer, hermano, un tropiezo para estar como necios. Bueno, con este quiero terminar. Eclesiastés 4:13 dice, mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejo. Recientemente hemos estado hablando acerca de la sabiduría y decíamos, hermano, un concepto de sabiduría y vejez. Déjame ver si lo puedo escribir acá. Que un anciano, decíamos, un anciano es igual a alguien que envejeció, diríamos, vejez más sabiduría. Pero si el anciano envejece sin sabiduría, solamente llegó a ser viejo y no anciano de la iglesia. Entonces, es mejor, déjenme verlo así, un cristiano nuevo en la iglesia, que no tiene ni privilegios, nadie le toma en cuenta su opinión, nada, o sea, nadie le hace caso. Es mejor ese, si ese sabe recibir un consejo, que un hermano que tiene tal vez 20 años de estar en la iglesia, conoce todos los versos de la Biblia, ha estado sirviendo en todos los privilegios de la iglesia, es un anciano de la iglesia, ya de puesto eclesiástico, pero nadie le puede dar un consejo. No recibe un consejo de nadie. Su opinión es la única que vale y nadie me puede venir a mí a decir cómo hacer las cosas porque yo ya sé hacerlas, porque ya crecí, ya estoy grande. Ok. Entonces, ese es un viejo necio y no se le puede dar consejo. Una de las cosas que fíjese que es linda. Yo le decía, yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero mire unas cosas que a mí me dan tanta paz. Es que cuando yo miro los grupos de la gente que se conecta a las prédicas, que asiste a la iglesia, escucha la palabra, presta atención, escribe, yo sé que ellos, los que lo hacen con el interés de aprender, de ser instruidos, corregidos, yo sé que ellos no son viejos necios, sino que ellos o son ancianos sabios o llegarán a ser ancianos sabios. Porque dejan que otro le instruya con la palabra, le corrija, le enseñe, incluso hasta le regañe, le reprenda, y reciben ese consejo como que proviniera de parte de Dios y dicen, sí Señor, rindo mi voluntad, esto lo entrego. Y yo sé que esa gente que es así, no van a ser viejos necios de la iglesia, sino que lo que van a ser es ancianos sabios. Por eso yo con toda paz en mi corazón, hermano, le estoy hablando a usted, que yo sé que cuando usted recibe la palabra, entonces es porque usted ha crecido en sabiduría y entonces va a envejecer con sabiduría. Que el Señor le bendiga, hermano. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor toda actitud de necedad, si es que la tenemos. Porque ¿de dónde partimos? Partimos de Isaías 35:8. Ahí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no podrá transitar por él, sino que será para que ande en ese camino. Los necios, oiga, los necios no vagarán por el camino de santidad. Como no queremos ser necios, queremos encontrar el camino de santidad, queremos caminar por él. Entonces, hoy estamos hablando, por eso estábamos hablando de las características de los necios.
Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por este grupo de hermanos aquí congregados, reunidos, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos ayudes. Si en nosotros ha habido terquedad, necedad en nuestro corazón, no solamente, Señor, por repetir o insistir en nuestro carácter o en nuestros pecados, sino más allá, Señor, lo que la Biblia también le da la característica de un necio. Si nos hemos podido ver reflejados en el espejo de tu palabra y nos hemos encontrado faltos, Señor, te pedimos que nos auxilies a dar la talla. Ya no queremos, Señor, tener características de necedad. No queremos amar más el mundo ni sus riquezas más que a ti, Señor. No queremos, Señor, estar repitiendo con mal carácter, Señor. No queremos tener todas estas cosas que hemos platicado hoy en el nombre de Jesús. Señor, queremos rendirnos, queremos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Hermano, que el Señor le bendiga. Nos miramos pronto con la ayuda del Señor. Bendiciones.